Bueno, pero resulta que después, buscando los temas y buscando las citas bíblicas, uno se da cuenta de la gran importancia que tiene. Muchas veces hemos dicho, lo hemos oído, que muchas cosas las comprendemos, muchas cosas del Antiguo Testamento las comprendemos, por ejemplo, en cuanto a los sacrificios, a los cultos, leyendo qué libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Hebreo, cuando leemos Hebreos, uno algunas cosas las ve que tenían un significado en aquel tiempo y lo siguen teniendo ahora en la persona de Cristo, porque todo lo que se ordenó en el pasado, Dios decía que era por estatuto perpetuo. ¿Perpetuo qué quiere decir? Que dura para siempre, pero vino Cristo en los planes de Dios que ya estaba preparado y las cosas cambiaron. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo en estos jueves. Hay varias citas repartidas, algunas son un poquito largas, pero son necesarias, porque si no, no podemos hablar sin mencionar la cita bíblica un poquito más completa de que leer un solo versículo. Así que eso es para ayudarnos a tener una idea más clara de todo lo que vamos a ir viendo poco a poco. Yo voy a exponer de alguna manera, pero siempre están abiertos a la pregunta, a la opinión o también al disenso. Y el disenso tiene que tener fundamento siempre, si no, disentir no tiene objeto, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en principio. Y lo más importante que vamos a ver es que en la Biblia dice las fiestas solemnes de Jehová, no del pueblo judío. El pueblo judío tenía que celebrar eso, pero para honrar a Dios, porque Dios quería que lo honraran de manera especial en determinados momentos. A Dios lo tenemos que honrar todos los días, lo tenemos que alabar todos los días, pero hay momentos especiales en nuestra vida de cristianos también que tenemos que tenerlos en cuenta para honrarlo en esos momentos especiales, y es lo que en el pueblo judío también se está diciendo. Vamos a empezar. Las citas tienen un orden numérico. Hay alguien que tiene la cita número 1, que está en Levítico 23, del 1 al 3, y después los versículos 37 y 38. Levítico 23, 1 al 3, ¿quién lo lee? Y después 37 y 38. Versículos 37 y 38 ahora. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. 37 y 38 nada más. Bueno, fíjense ustedes que Dios deseaba que se tuvieran en cuenta, se observaran esos días especiales que iba a determinar, de acuerdo a lo que le vamos a ir leyendo poco a poco, en distintos libros del Antiguo Testamento, donde está la ley puntualmente, y que no se olvidaran, porque dice acá en el versículo 3 que se leyó, en el 38, tenía que celebrar esa fiesta, además de los días de reposo. Los días de reposo no entran en estas fiestas especiales, pero el día de reposo era algo permanente, algo que tenían que hacerlo continuamente. Cada séptimo día de la semana tenían que estar los judíos haciendo el descanso, obedeciendo lo que Dios había hecho y no aprovechándose de determinadas circunstancias, y lo que convenía no lo hacían y lo que convenía sí lo hacía. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, que a veces nos puede también hacer nosotros ocurrir con nuestra vida de cristiano. Bueno, no solamente había que hacer reposo de todo, de los dones, de todo, un reposo completo. Un reposo total, un reposo total. Todo tenía que ser hecho de acuerdo a lo que dice el Señor.
porque los dones son las ofrendas que ellos estaban haciendo, lo que iban a presentar a Dios en los días de reposo y en otros días especiales que Él había determinado. Bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Pero fíjense en ustedes que los judíos, con el correr del tiempo, y los que hemos leído la Biblia ya varias veces, podemos darnos cuenta que a través de los siglos, ¿qué fueron? Tenían picos así, se iban para abajo, volvían para arriba, las fiestas las celebraban cuando querían, cuando podían, cuando les convenía, y dejaron de ser las fiestas para Jehová o de Jehová y pasaron a ser las fiestas de los judíos. Es decir, que Juan, en algunos pasajes del Evangelio de Juan, dice, se celebraba la fiesta de los judíos y tenía que haber sido la fiesta de Jehová. ¿Y por qué eso? Porque se tergiversó todo eso, que era la fiesta de Jehová, el motivo, el para qué, el por qué de la fiesta de Jehová. Ocurre algo similar en nuestro país. Por ejemplo, las fiestas cívicas, 25 de mayo, 9 de julio, el Día de la Bandera. Antes se celebraba con una pompa, con ceremonia. Hoy día cualquier cosa. Hoy día la bandera la usan para limpiar los pisos, si quieren, porque la usan de cualquier manera. Y hacen una bandera gigante, larguísima, de kilómetros, con ningún significado. Porque eso, ¿qué significa eso? Había que honrar el día, cuando se cumplieron esas gestas de la independencia en el país. Ahora ya no. Ahora se corren los feriados por el turismo, por esto, por lo otro. Ya no es más como era antes. Si te cae el domingo te lo pasan al lunes, si te cae el sábado te lo ponen el viernes. Es decir, todo eso está tergiversado. Ya vamos a llegar. Es un tema que lo tenemos especialmente para tratarlo dentro de los puntos que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, de más está decir que el cristiano no celebra estas fiestas que están establecidas en el Antiguo Testamento, que decía que era pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque vino Cristo y cambió esa forma de rendir el culto a Dios y cambió la forma también en que nuestros pecados son perdonados, no con la sangre de animales, sino sabemos con la sangre de Cristo. La cita número 2 de Gálatas 4:10. Ahí está, sencillito, dice. Bueno, ahí está en otra versión, pero dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Se lo estaba diciendo a los Gálatas, porque él es una carta donde Pablo entra de lleno, ni lo saluda como en todas las demás iglesias, que le hace un saludo, lo recuerda con cariño. Gálatas insensatos, ¿qué hacen ahora? Habiendo empezado por la fe, ahora van a terminar en esto, vienen de todo a lo viejo. Había quedado eso ya afuera por la obra de Cristo en la cruz. La otra cita número 3, que está en Colosenses 2:16. Ahí estaban diciéndole claramente que ellos algunos dicen, ¿cómo no se celebra esto? ¿Cómo no te guarda aquello? ¿Cómo come tal cosa? Eso ya era otra era. Y ahora estábamos en la era de la gracia y tenían que entender el Evangelio por la fe, no como se estableció en aquel tiempo, porque Cristo había venido en cumplimiento de la voluntad de Dios y cuando se cumplió el tiempo que Dios había determinado para que venga Cristo. Es decir, que esto de las solemnidades, además de ser un tipo del vivir cristiano nuestro de cada día, todas estas cosas son proféticas. Vamos a ir mirando también su aplicación en nuestro tiempo, en nuestra vida espiritual. Fíjense que de la fiesta que hemos leído recién en Levítico 23, ahí se menciona el sábado, el primer día, en primer lugar, el primer día, lo tengo con el primer día. El séptimo día, en primer lugar, el día de reposo que Dios había establecido para que todas estas cosas se hagan, además de las otras 7 fiestas. Ahora,
¿Cómo? El sabbat, sí, el sabbat, el descanso, el sabbat ese que los fariseos lo cumplían religiosamente en lo que les convenía y en otras cosas no en absoluto. Y el Señor Jesús los puso en vereda cuando sanó a alguien. Dijo, ¿quién de ustedes si se le cae un buey o un asno en un pozo no lo va y lo saca? No había que ser tan fanático y ridículo para no hacer las cosas que tenían que realmente ser. Si alguien se estaba muriendo, no iban a correr a llevarlo a alguien que le pudiera hacer algo. No lo podían dejar. Bueno, todas esas cosas el Señor Jesús las sacó con sus enseñanzas y las demostró claramente con los ejemplos que Él fue dado. El origen que tiene el día de reposo sabemos que es donde en Génesis, ¿no es cierto? Cuando dice que Dios creó todas las cosas y el séptimo día vio que todo era bueno y Él reposó. Es un reposo de Dios. Dios no está sentado en el trono de brazos cruzados y reposado. El Señor Jesús dijo algo, y ¿quién tiene la cita, el número 4? De pie y más fuerte, hay que tomar sopa. Mi padre hasta ahora trabaja. ¿Cómo? ¿No estaba de reposo? Y él trabaja, Jesucristo trabaja. Hasta ahora trabaja Jesucristo. Sigue trabajando y va a seguir trabajando de la forma que lo está haciendo ahora para la conversión de la gente hasta que Él venga por segunda vez. Eso es lo que tenemos que entender. Dios no fue que descansó. Quiere que de alguna manera Dios quiere que los suyos participen de un reposo también. Primero un reposo que hoy se trasladó al día domingo. ¿Por qué? ¿Y dónde se encuentra la Biblia? ¿Algún ejemplo de esto? ¿Quién tiene la cita número 5? Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Más vale que Horacio corte antes, ¿no? Alargó el discurso hasta la medianoche. Y era el día de reposo, el primer día de la semana, para partir el pan, la cena. La cena que nosotros hacemos, la Santa Cena o la Cena del Señor, era el día en que los cristianos habían tomado. ¿Por qué el primer día de la semana? Nosotros tenemos vida en Cristo y tenemos la vida eterna asegurada porque Él resucitó y celebramos la fiesta a Jesucristo y a Dios ese primer día por todo lo que Él hizo para nosotros en ese momento tan glorioso de la resurrección, donde Cristo, después de haber cumplido su obra, se presentó ante el Padre y después estuvo con sus discípulos por un periodo de tiempo también. Vale la aclaración de que hay grupos que han hecho una mezcla de Sí. las cosas. Los adventistas, los sabatistas, justamente creen en Jesucristo, pero siguen teniendo el día sábado como día de reposo. Y es como hacían los judíos, los judaizantes, es decir, mezclar los dos pactos. Los dos Gálatas. Creen en Jesús, pero siguen teniendo el día sábado y ellos se reúnen el día sábado, no se reúnen el domingo. Es mezclar los dos testamentos, los pactos. No, incluso los dejan de trabajar los viernes en la tarde, a las 6 de la tarde dejan de trabajar como hacían los antiguos judíos. Nosotros teníamos un director en la segunda, que era de Entre Ríos, donde hay muchos adventistas, y él cuando hacían reunión de directores los viernes, él pedía que no la hicieran, y si no, él a las 6 dejaba la reunión, se iba, porque estrictamente lo cumplían. Legalismos, pero la Biblia nos enseña otra cosa, en cuanto al día de reposo, en cuanto nosotros tenemos que honrar a Dios. En los designios de Dios, fíjense que ustedes, el reposo es primero. El reposo es primero. Guardaréis el día de reposo. Después viene todo lo otro. El día de reposo es fundamental. No hablemos del día de reposo nosotros, hablemos del día del Señor. Es fundamental que lo tengamos en cuenta. Es fundamental que lo vivamos. Podemos descansar en nuestra casa, podemos dejar de hacer las tareas que hacemos,
Lamentablemente hoy el mundo se ha descompuesto y hasta los domingos tienen que trabajar muchos cristianos, que eso está mal, no tendría que hacerse, no tendría que ser. Se está luchando por eso, pero difícilmente se logre, porque los intereses del mundo son siempre superiores a todas las cosas que Dios le propone a la humanidad. Entonces va a ser muy difícil, pero oremos nosotros. Tenemos algunos que trabajan los domingos para que puedan tener libre ese día, libre no para irse a la playa como algunos aprovechan el domingo, irse a la Florida y como vienen a la noche están cansados, no, que vamos a ir al culto con este calor que hace, todos cansados, quemados, no pueden ir al culto. Eso tengámoslo en cuenta, nosotros no lo podemos dejar pasar por alto y tener en cuenta en primer término el día del descanso, el día del Señor, que es el reposo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Así que pensemos también que Dios está en alguna manera reposando, pero no del todo, porque Él no se goza en ese reposo. Él está esperando que muchos se conviertan y está trabajando a través del Espíritu Santo en la gente, en los creyentes, para que sigan llevando el mensaje, para que sigan adelante, para que sigan honrándolo, porque nosotros cuando hacemos eso, honramos a Dios. Estamos haciendo un culto a Dios, no un culto farisaico, por costumbre o por obligación, como el tema de la ofrenda, que tampoco lo hacemos por obligación, porque en la iglesia se pide la plata. No, es porque ofrendamos a Dios y tenemos que ser conscientes y prudentes con los gastos que se hacen para que todas las cosas sean en beneficio de la obra, en el crecimiento de la obra en primer lugar. Bueno, Dios encontró reposo también en la obra de su Hijo, porque Él había ya dicho desde el principio que una cosa iba a ocurrir en algún tiempo que iba a llevar el reposo a la humanidad. Pero hay un reposo que los cristianos logran en el Señor. Esta se las leo yo, no está repartida. Dice Pablo a los Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El reposo que tenemos, por más trabajo que tengamos, por más dificultades que tengamos, por más cosas, viene cuando nosotros estamos pensando en las cosas del Señor, no estamos afanosos por las cosas del mundo, como dice el versículo anterior, sino que ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor Jesucristo y en sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús se cumplen. Tarde o temprano se cumplen, pero tenemos que tener fe y seguir de pie ante Él, cumpliendo su voluntad, haciendo su voluntad en todas las cosas. El reposo de las personas está en Cristo Jesús hoy día. Cristo un día va a venir, va a ocurrir lo del milenio, ahí va a venir el reposo de Israel, que hasta ahora no lo tiene, porque no ha sido redimido, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Ahí va a estar el reposo del pueblo de Israel también, cuando el Señor Jesucristo instale ese reino milenario de que habla el Apocalipsis. Y la creación también va a tener su reposo en ese tiempo. Toda la creación, como dice Pablo a los romanos, gime a una por la redención. Y vemos las cosas que están ocurriendo y nos damos cuenta de que es así. La vez pasada, cosa que nunca se veía en la Argentina, ya hubo en otros lugares, un tornado en Santiago del Estero, hizo un destrozo tremendo. ¿Y por qué? Han devastado los montes, han devastado los bosques, se han llevado toda la leña, se han llevado todo lo que servía, han dejado los campos llanos para sembrar soja que da dinero ahora. Después que ve el que venga, que se arregle como pueda. Y no se piensa en eso. El reposo va a venir cuando todos estemos confiados en el Señor Jesucristo, vivíamos confiados en el Señor Jesucristo y la paz de Dios, que es una cosa que uno no la puede entender, como decía algo Osvaldo antes, esa seguridad que viene, esa tranquilidad cuando estábamos orando, viene porque Dios nos la da cuando nosotros decimos, no, pero me estoy equivocando, si estamos así medio sacados, es
no estamos en los caminos del Señor y tenemos que retomar ese camino de fe. Decíamos que el pecado hizo imposible el gozo de Dios para con el ser humano hasta que no tenga la redención. Hay redención, hay gozo en el cielo por pecadores que se arrepienten. Eso lo tenemos que recordar, tener presente. Hay gozo en el cielo. Dios se goza con los que se arrepienten. Dios se alegra también con los que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. De esa manera, fíjense ustedes que una de las fiestas que más se va a mencionar y que más trascendencia tiene, una de las fiestas que tiene más trascendencia de la fiesta de Jehová, que tiene más trascendencia, es la Pascua. La Pascua. Y esa fiesta que Dios ordenó para el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cuando es liberado definitivamente de la cautividad de Egipto, porque después de Egipto no volvieron más, nunca volvieron, fueron cautivos por desobediencia de otras naciones, pero a Egipto no volvieron más. Ese reposo que ellos tuvieron allí, esa maravillosa liberación, la van a celebrar en la Pascua, con lo que Dios les dice que tienen que celebrar, y es la primera fiesta que se menciona. Vamos a leer la primera cita con respecto a la Pascua. No sé si alguien quiere agregar más a esto, que fue como una especie de introducción. La cita número 7, que está en Éxodo 1:12. Éxodo 12, 1:2, perdón. Éxodo 12, 1:2. ¿Quién tiene la cita número 7? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Perpetua, sí. Pero fíjese una cosa, ¿no? La Pascua esa fue celebrada una sola vez, y iba a ser el principio de los meses. ¿Qué significa? Un nuevo calendario en la vida de los judíos, de los hebreos. Un nuevo calendario. Ya no... Claro, el enero para ellos vendría a ser. Ellos tenían que empezar a contar su año civil a partir de ese momento en que fueron liberados de Egipto y del momento en que Dios les ordenó que sacrificaran ese cordero de la Pascua. Ahora todo iba a ser nuevo. La vida iba a seguir su curso. Cada uno tenía la edad que tenía, entonces tenía que seguir viviendo. Pero ya no era más agosto, ni septiembre, ni octubre, sino era enero, el mes que el Dios le fijó como principio de los años. Y ese día, en esos días, lo tenía que celebrar puntualmente, no mientras estuvieron en el desierto. Ese día fue especial, y después lo vamos a ver por qué fue especial. Fue único. Vamos a ver la cita número 8, que la tiene Deuteronomio 16, del 1 al 8. Esta es un poquito larga, así que búsquenla. Deuteronomio 16, del 1 al 8. ¿Quién la lee? Lucas. Puesto de pie se entiende mejor. Guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que
sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Ahí tenemos la institución de la Pascua que se siguió celebrando cuando el pueblo iba a entrar en la tierra, había entrado en la tierra de Canaán. ¿Qué diferencia tenía con la primera Pascua? Algo que no hubo necesidad de hacer. Pintarle el dintel y los parantes, el marco de la puerta, ¿no es cierto? No los umbrales. Bueno, eso es una cosa importante. Ahora, cuando dice acá, en el versículo 3, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Empezaron un nuevo año, un nuevo calendario, una nueva vida, saliendo de Egipto. ¿Qué similitud hay algo con lo que se vive a partir de Cristo? ¿Quién tiene la cita número 9? 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nuevas criaturas. No importa, como decíamos antes, si tiene 10, 20, 40, 50, 70 años, como tenían los que salieron de allá de Egipto. Eran nuevas criaturas, nuevas personas que tenían que celebrar ahora las cosas que Dios decía. Estuvieron sin ley cuando vivían allá en Egipto. Estaban regidos brutalmente por los egipcios en los últimos tiempos. Pero a partir de ahora era distinto. Dios los iba a guiar, Dios les iba a enseñar, Dios los iba a ir iluminando en su andar por el desierto hasta que llegaran a la tierra prometida y les iba a cumplir todas las promesas que le habían hecho, que Él le había hecho, si eran obedientes. Si eran obedientes. A veces también en nuestra vida cristiana nosotros pensamos, ¿y cómo Dios no nos responde? Y si le pedimos cuenta a Dios de por qué no nos responde, es porque ya ahí empezamos mal, porque tenemos que hacer un autoanálisis de nosotros mismos, a ver cómo le respondemos nosotros a Dios. Así que esa es la diferencia o la conexión que podemos hacer con esto de la celebración de la Pascua con la nueva vida que tenemos en Cristo ahora nosotros, a la edad que Él nos llame, porque a todos nos llamó en distintas edades, uno de chico, otro de joven, otro de adulto, otro de ancianos, algunos en el lecho de muerte también. Una nueva vida que hay en Cristo. ¿Estamos? Dios reposó en un determinado momento de la creación. No hubo evolución. Fíjense que ningún programa cultural, o ¿cómo se llama esos programas que dan National o Animal Planet? Documentales, ningún programa documental va a hablar nunca de la creación. Hablan de la evolución. Y dicen, muy suelto de cuerpo, hace 10 millones de años la hormiga caminaba en 2 patas. ¿Y cómo saben que hace 10 millones de años tal bicho hizo tal cosa o tal bicho era de la otra manera? Hubo sí esas especies que se encuentran, los esqueletos en estos tiempos, los grandes dinosaurios, pero fue una etapa de la creación. No es que algunos de esos entonces evolucionaron y ahora esos que volaban, esos pajarracos que volaban, ahora son pajaritos. No, Dios los creó. Dios lo dice claramente cuando le ordena a Moisés también subir al arca. Él hizo subir a los animales que había creado Él, no los que fueron evolucionando después de tantos millones de años. Bueno, la Tierra tendrá su antigüedad, no sabemos qué mundo había antes de la creación, tampoco lo conocemos, la Tierra estaba desordenada y vacía, Dios puso orden a todo eso y desde ahí empieza el relato bíblico. ¿Qué es lo que nos interesa? La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro para entender, lo leí una vez, cómo van los cielos, sino cómo ir al cielo. Eso ténganlo presente, porque muchas discusiones o cambios de opiniones hay acerca de todas estas cosas que a veces nos dejan un poco confundidos,
pero no tenemos que confundirnos nunca con lo que dice la palabra de Dios y creerla tal cual está para recibir la bendición y seguir fieles y esperando que Cristo venga y ponga otra vez las cosas en orden. Dios nos reposó de la creación y tampoco Dios tuvo un plan B o un plan C, como generalmente se dice. Plan A fracasó, plan B, ¿cuál es? ¿Quién tiene Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos sabemos que se refiere a qué eso. A la venida en aquel tiempo no se sabía que era Jesús, de alguien que iba a herir a Satanás de tal manera que iba a quedar muerto. Y muerto quedó Satanás cuando Cristo resucitó, porque ya está vencido. Lo que sí nosotros tenemos que tener esa seguridad de que lo que está establecido allí es que Dios no lo sorprendió todo esto. No era una sorpresa para Dios. Él sabía lo que iba a hacer el hombre, el ser humano, porque sabía que teniendo libertad no la iba a saber utilizar como debió utilizarla, como ocurre muchas veces en muchos lugares, como aquellos empleados mal llevados que le da toda la confianza al patrón o a la empresa y cuando menos se descuida le robó todo, y ocurre en muchos lugares todo esto, por la libertad o la confianza que se le pone, o los padres a los hijos, los padres en la familia, dentro de la familia a veces ocurren algunas cosas de estas. Por eso Dios todavía no tenía reposo. No hay reposo sin la redención total de los seres humanos y la redención de la creación. Lo dijo Juan, como lo leímos antes: mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo y va a seguir trabajando. Y será hasta que Cristo venga a llevar a su iglesia y nos lleve también a nosotros. ¿Seguimos 5 minutos más? La Pascua fue una figura de lo que vendría. Fíjense qué interés tenía Cristo en celebrar la Pascua cuando Lucas lo dice claramente. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Tenía un significado especial, era un día especialísimo en la historia de la humanidad, la Pascua que iba a celebrar Jesús con los discípulos en ese momento. Y fíjense en otra cosa también. En el Antiguo Testamento todas las citas que mencionan la Pascua, la fiesta de la Pascua, cómo se tenía que hacer, cómo no se tenía que hacer, siempre habla de un cordero, un cabrito, no habla de muchos. Y en la Pascua era el Cordero de Dios que iba a morir en la cruz, se iba a inmolar. Dios tenía su Cordero preordenado desde la creación del mundo, o desde antes de la creación, como lo dice el apóstol Pablo también. Cristo era el sustituto de la celebración pascual que se hacía antiguamente. ¿Quién lee 1 Pedro, la cita número 11, 1, 18 al 20, al 21? 1 Pedro 1, 18 al 21. Es un pasaje claro y elocuente de lo que Dios tenía establecido, de lo que Dios dejó escrito por obra del Espíritu Santo. Y fíjese lo que dice el versículo 19: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. No muchos corderos, nada de otra sangre, la del Cordero de Dios, que Él dispuso para que fuera a la cruz, para que fuera perfecto, como tenía que ser todos los animales, del Cordero que se inmolaba en el momento de la Pascua, de la celebración de la Pascua. El Cordero debía ser perfecto en aquel tiempo. El Cordero fue perfecto en el momento de la inmolación de ese Cordero en la cruz. Ahora, ¿qué deberían hacer los judíos con la primera Pascua? Poner la sangre, como dijimos, en
marcos y en el dintel. Cuando venía Dios destruyendo los primogénitos de Egipto y veía la sangre, pasaba de largo. Dios veía la sangre. No había necesidad de que investigara dentro de la casa donde estaban encerrados, celebrando con la Pascua a los demás. No tenía necesidad de ver nada de eso. Él veía lo que estaba ocurriendo afuera. Y en Éxodo 12:23, la cita número 12, ¿qué dice? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Veía la sangre. Cristo dejó su sangre también en la cruz. Dios vio la sangre del Cordero inmolado, y todos los que tienen fe en esa sangre que Él vertió, el Cordero inmolado, son salvos. Se salvaron. Los primogénitos que no tenían en su hogar a nadie que reconociera a Dios como su Señor, murieron todos. Pero sin embargo, ahí solamente fue necesario entrar a la casa por fe, dejando que esa sangre que estaba allí pintada fuera suficiente. Ahora va una suposición. ¿Y qué se hubiera sucedido si un israelita iluminado hubiera dicho: me voy a pintar la cara con un poco de sangre, la ropa, por las dudas, que no vea la sangre, y si entra que me vea que estoy con la sangre? Obras. Era la fe nada más lo que valía. Pinté los marcos, era suficiente. Nadie tenía que hacer nada más. Hoy ninguna persona tiene que hacer absolutamente nada más para ser salvo que creer en el Señor Jesucristo y en la sangre que Él derramó en la cruz. No sirven las obras humanas, no sirve absolutamente de nada.